Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes y que la presencia del Espíritu Santo en sus corazones y a través de compartir la palabra del Señor traiga luz a sus vidas, porque como cristianos todos los días necesitamos practicar nuestra fe, cuidar de nuestra salvación, porque hay un reposo en el cual el Señor nos ha metido, nos ha entrado, nos ha hecho entrar a través de la fe. Sin embargo, aún falta cuando nosotros entremos al reino de los cielos, a la presencia del Señor después de morir o ser transformados o irnos en el arrebatamiento. Ahí entraremos a ese reposo total y definitivo, donde no habrá más relación con las obras de la carne, que son los pecados que nos hacen, que eliminan el reposo de Dios. Entonces, oremos esta mañana para pedirle al Señor su orientación, para pedirle al Señor su bendición y que cada uno de nosotros pueda aplicar esa palabra a nuestras vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús, te suplicamos que vengas sobre nosotros con tu Espíritu, que la luz de tu presencia nos ilumine y que en nuestros corazones, Señor, se avive tu obra. Aviva tu obra en medio de nuestros días y danos la sabiduría necesaria para poder contar nuestros días, Señor, porque nuestros días son cortos y necesitamos no únicamente vivir en este mundo de acuerdo a la vida natural, sino principalmente a nuestra vida espiritual. Que eso sea sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta mañana entonces vamos a continuar. Recuerden que hemos estado hablando del reposo de Dios y como vimos claramente, nosotros entramos, dice en el verso 3 del capítulo 4 de Hebreos, que está siendo nuestro libro de estudio, pero los que hemos creído entramos en el reposo, dice. Los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Qué reposo? En el reposo de Dios. Quiere decir que a través de la fe y a través de recibir la salvación, nosotros reposamos de nuestras obras porque nuestros pecados han sido perdonados. Judicialmente hablando, eso está hecho delante del Señor. Pero en la práctica de nuestra vida en esta tierra, todavía continuamos con aquellas inquietudes y aquellas cosas que surgen en el corazón debido a que el total, como ya mencionamos, y completo reposo lo tendremos en la presencia del Señor. Y para eso tenemos que continuar en la carrera que nos ha sido propuesta. Y es lo que vemos hoy. El título del mensaje de hoy es Cristo traspasó los cielos. Cristo traspasó los cielos, o en otras palabras, penetró los cielos. Y nosotros queremos entender cómo es que esto nos afecta a nosotros, cómo es que esto nos beneficia a nosotros y cómo también podemos aplicar lo que Cristo vivió e hizo para nuestra vida diaria. Muy bien. Primero que todo, vamos a leer juntos del verso número 11 al 13 del capítulo 4 para recordarnos, pero ahí también hay algo muy precioso que no tocamos en nuestra lección pasada. Dice entonces, procuremos pues, fíjense qué tremendo, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La desobediencia que el pueblo de Dios manifestó en el desierto, el pueblo de Dios manifestó cuando Cristo en su ministerio predicó, y el pueblo de Dios en general también manifiesta cuando el Señor nos habla y nos quiere dar descanso, y nosotros a veces por incredulidad o porque estamos con los ojos en esta tierra, ¿verdad?, fijándolos en las cosas de esta vida, no conseguimos entender. Procuremos pues entrar a aquel reposo. Verso 12, porque dice, vean ustedes qué interesante la relación que el escritor aquí da entre el reposo y la palabra de Dios. Recuerden que
si dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahora dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, dice, definiendo esta cuestión, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, fíjense, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bueno, vamos a parar aquí. Lo otro lo vamos a dejar de último, el verso 15 y el verso 16. Entonces, nosotros ya vimos cómo es que al oír la palabra de Dios podemos entrar a reposo. De hecho, ya lo experimentamos cuando perdidos en el pecado, separados de Dios, el Señor vino con las buenas nuevas, con el evangelio de la salvación, de nuestra salvación, y ahí nosotros fuimos salvos. En ese momento salimos de la cautividad del pecado y entramos a ser obedientes a la palabra de Dios, y eso nos libertó y nos dio descanso, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro camino hacia el cielo seguimos con esa lucha, porque el enemigo, que aún está en esta tierra y nosotros también, él está luchando y batallando, ¿verdad? Él está siempre como un viento en contra de nosotros para que no avancemos en nuestro barco para llegar al otro lado del agua. Entonces, aquí viene la intervención de la palabra de Dios. Bueno, sabemos que la palabra viva de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla del verbo de Dios, se habla del logos, y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una persona. Sin embargo, también está hablando aquí de la palabra escrita y también de la palabra oral, de la palabra que se habla, ¿sí? Como exactamente nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, en el verso número 15, cuando el Señor viene en su segunda venida, dice que los enemigos serán destruidos por la espada que sale de su boca, su palabra. Dice aquí 19, verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, porque escudriña lo más profundo, y había en su cabeza muchas diademas, la autoridad y el premio de su victoria. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre por la venganza, porque él viene a retribuir a los malvados. Y su nombre es el Verbo de Dios. Otra vez aquí aparece el Verbo de Dios, Apocalipsis 19, 13, y se refiere en el griego es logos, es la palabra, no es la palabra en sí solo escrita. La palabra escrita está registrada aquí en grafos, en grafías, ¿verdad? En letras, pero está inspirada por el Señor. Entonces, aquí el Verbo de Dios, de Él sale esa palabra. Y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, ¿perciben? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino. Por eso según Isaías 62, sus vestidos están manchados con sangre. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Muy bien. Entonces, bien dice también la Escritura en Efesios 6, 17, que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice. Entonces, cuando estamos hablando de la espada que sale de la boca de Cristo, esa espada es su palabra,
¿verdad? Obviamente lo que nosotros hablamos representa y es lo que nosotros somos. O sea, hacer una diferencia entre eso a veces es un poco difícil, o separar las dos cosas es muy difícil, porque es exactamente la propia persona. Pero en fin, aquí en el versículo 12 dice: la palabra de Dios, lo que sale de su boca es viva. ¿Por qué? Porque Él mismo es un Dios vivo, ¿verdad? Una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En el antiguo mundo, en los días cuando se usaban las espadas como uno de las armas más poderosas, la espada porque habían espadas de un solo filo, pero la espada de dos filos era la espada más, pero más contundente y eficaz para destruir, para herir, ¿eh? Podía herir de los dos lados. Y aquí está hablando que la palabra de Dios, dice, es más cortante. Y disculpen, antes de hablar de eso, dice viva, obviamente entendemos eso, y eficaz. Eficaz está hablando del poder que hay en ella. Y la palabra ahí en el griego viene de nuestra, tal vez es una transliteración en el español que habla de enérgico, de la palabra enérgico, energía, viene de la palabra energía. Como aquellos energizantes que se toman, que se beben, así es, de eso viene, de esa palabra se deriva. Está hablando eficaz porque es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué de dos filos? Porque esa palabra primero salva a los necesitados, salva a los fieles creyentes en este mundo, pero por el otro lado destruye a los incrédulos, destruye a los desobedientes. O sea, la misma palabra tiene esos dos efectos. Tiene prácticamente, nosotros podemos ver aquí que es de dos, digamos así, tiene dos trabajos simultáneos. A unos salva y a otros destruye. Como dice en Primera de Corintios, capítulo 1, y en el verso número 18, leemos: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para ellos es una locura, no la aceptan y prácticamente mueren con ella. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. O sea, por un lado, el filo salva a unos, ¿a quienes? A los creyentes, y por el otro, destruye a otros, ¿a quienes? A los incrédulos. Bien, también leemos en la carta a los Corintios, solo que en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 2 y verso 15, que dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, vean ustedes, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. De tal manera que esos son los dos filos de la palabra de Dios, que tiene la capacidad, el poder, la efectividad de salvar en medio de un mundo impío, salvar y rescatar a todos los creyentes, a los desobedientes. Aquellos que creen entran al reposo. Los demás también son destruidos a través de su palabra. Muchos oyeron la palabra de Cristo y se salvaron. Pero otros, dice ahí en Juan capítulo 6, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor dice: ¿queréis iros vosotros también a sus discípulos? ¿Verdad? Muchas veces cuando eran confrontados con la palabra, nosotros también en algunas ocasiones, o tal vez muchas, hemos sido confrontados con nuestra realidad a través de oír la palabra, y hasta hemos pensado que el predicador o el pastor está hablando directamente con nosotros y sabe algo de nosotros, y sentimos hasta un cierto resentimiento contra él porque habló algo de nosotros. No tiene nada que ver con un discernimiento humano, de ninguna manera. Esto aquí es el discernimiento del Señor, que llega a lo más profundo, como dice aquí, toda espada de dos filos, y que penetra. Esto es muy importante, porque no solamente ella salva y también destruye a los impíos, como va a suceder en la segunda venida. Con su espada va a destruir a los impíos que no creyeron, ¿verdad? Sino también penetra. O sea,
¿por qué destruye? Porque ella también entra a lo más profundo del corazón. La palabra del Señor escudriña lo más íntimo del ser humano. ¿Sí? La palabra del Señor trae a luz todo lo que está escondido. Por eso dice, penetra hasta partir el alma, la parte espiritual del ser humano, el espíritu, y el espíritu, que es la parte que nos lleva realmente a la comunión con el Señor, y las coyunturas y los tuétanos. Está hablando aquí también, obviamente no podemos ser dogmáticos en ver aquí la tricotomía del ser humano. Quiere decir las tres partes que vamos a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo deja claro, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, la santificación no solamente tiene que ser en el alma, también debe ser en el cuerpo y en el espíritu. Por eso dice aquí, os santifique por completo todo vuestro ser. Nuestro ser es de tres partes, por eso se llama la tricotomía. Dice, de vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo primero que el Señor rescata y lo primero que entra a la sensibilidad cuando alguien es salvo es el espíritu. De ahí comienza a trabajar con el alma el resto de nuestra vida, ¿sí? Porque no importa cuántos años de cristianos seamos, el Señor sigue continúa trabajando con el alma, porque en nuestra alma está lo que nosotros somos, y eso es lo más difícil de ir transformando, pero el Señor quiere hacerlo. Y por último, en el arrebatamiento o en la muerte, el cuerpo también será vivificado, ¿sí? Sea en la resurrección, sea en el rapto. Entonces dice, sea guardado irreprensible todo vuestro ser, las tres partes, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor quiere darnos ese estado de ser irreprensibles, de no tener defecto, de no tener algo que nos acusen. Eso significa que nosotros estamos escondidos en Dios, ¿verdad? Porque nosotros mismos, al exponernos, vamos a exponer lo peor que somos, ¿verdad? Entonces dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ustedes perciben aquí las coyunturas y los tuétanos. Está hablando prácticamente de las partes del cuerpo más íntimas, las coyunturas. Si el Señor usa su palabra para tratar con las coyunturas, y eso es lo que realmente hacía también el sumo sacerdote y los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando iban a sacrificar los animales para el holocausto, ellos también usaban cuchillos para tratar con las coyunturas. Imagínense. Por eso es que hay una semejanza aquí entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y aquí hablando en el versículo 14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote también trata con nuestras coyunturas y con nuestros tuétanos, o sea, la parte más íntima, la que está dentro de los huesos. Ustedes pueden imaginarse qué impresionante. Dentro de los huesos, ahí está el tuétano, pero aquí está hablando de plural, tuétanos. ¿Por qué? Porque es todo lo que él ve. Y en el tuétano, según sabemos médicamente, científicamente comprobado, es de ahí donde se forma la sangre. Entonces, qué tremendo, o sea, la parte más íntima hasta de nuestros cuerpos, eso es discernido, porque el Señor penetra. Ahora, yo estoy resaltando esto exactamente para que captemos lo que el Señor nos quiere decir en relación a cómo nosotros también tenemos que traspasar algo muy importante en nuestra vida. Y luego dice en el verso número 12, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando prácticamente como el alma y el espíritu y el pensamiento y las intenciones forman parte del alma, ¿sí? De las cosas más íntimas que nadie dice, que nadie expresa y que ningún hombre puede ver, pero Dios con sus llamas de fuego y con su palabra los trae a luz. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que vivir francamente, ¿verdad? Honestamente, delante del Señor y delante de los demás. ¿Saben ustedes que ninguno de nosotros puede esconder lo que somos? Lo demostramos. Usted como, yo soy muy buena gente, ¿verdad? Pero dentro de nosotros tenemos muchas cosas desagradables y a veces nos cuesta tener que decir lo que realmente somos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que van a formar una mala imagen. No, esa mala imagen ya está formada.
¿Por qué? Porque cómo hablamos, cómo reaccionamos en los momentos difíciles, nos declara completamente. Entonces, no tenemos por qué estar escondiendo nada. Por eso es que dice que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso es que es tan importante que nosotros, cuando actuamos, cuando hablamos, cuando reaccionamos en medio de cualquier circunstancia o de cualquier prueba, pongamos al Señor siempre delante de nosotros, ¿sí? Para que nosotros no estemos viviendo bajo los principios y valores de este mundo, que lo único que harán es darnos malas intenciones. El vivir en este mundo y el querer alcanzar cosas terrenales en este mundo a veces nos da malos pensamientos y malas intenciones, porque eso nos pone a la defensiva, y cuando alguien habla con nosotros sentimos que nos está atacando y nosotros también atacamos, y ahí vienen las malas intenciones. Hermanos, Dios quiere darnos buenas intenciones. Dios quiere darnos buenos pensamientos. ¿Para qué? Para que sea una revelación de nuestra comunión con el Señor diaria. Porque dice aquí la Escritura, porque no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, no hay cosa criada que no sea revelada en su presencia. Todo será expuesto. Por eso es que necesitamos exponernos delante del Señor completamente. Porque dice aquí la Escritura en Juan capítulo 2, en el verso 25, hablando de Jesús y de su encuentro con Nicodemo y con cualquier uno, dice en el verso 24 y 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, de las personas que le pedían señales o que veían las señales, porque conocía a todos, dice. Fíjense, conocía a todos. Ay, Señor. Por eso es que no podemos venir delante de Él diciendo, Señor, mira, no quiero, o como a veces llegamos con papá, con mamá, con esposo, con la esposa, o los hijos con los padres, o entre nosotros, entre hermanos, ¿verdad? Escondiendo algo, no. Cada vez que vamos a hablar, debemos tener la conciencia que estamos en la presencia del Señor. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Exactamente, Daniel también lo dijo. Capítulo 2, verso 22 está hablando que nada se esconde delante de él. Y como dijo también David en el Salmo 139 del verso 1 al 3, dice, Señor, la palabra ni ha salido a mi boca y tú ya la conoces toda. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Vivir honestamente. Primero, no podemos esconder lo que somos. Segundo, tenemos que vivir a la luz de la presencia del Señor para que nuestras acciones sean con temor, con temblor, agradándolo a Él y siendo honestos sin ser groseros, porque muchas veces las personas quieren ser francas y abusan y golpean con sus palabras o sus actitudes a otras personas. No, el ser honesto no significa ser grosero, significa reconocer lo que somos, pero con toda humildad. Y dice ahí, antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a aquel a quien tenemos que dar cuenta. Llegará el momento en que cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas delante del Señor, y qué bueno que desde ahora, además de que han sido perdonados nuestros pecados, eso es una gran bendición, pero que nosotros nada durante este periodo comencemos a guardar en la valija, ¿sí? Que esa va a ser después destapada o abierta para saber lo que estaba ahí. Entonces nada debe quedarse ahí pendiente, nada. Como dice aquí en Juan capítulo 12, en el verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Cuál? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, es la palabra de Dios, la espada que sale de su boca, la que discierne. Muy bien. Pero ahora entramos a ver esa parte de la palabra que nos escudriña y que penetra. Vean ustedes cómo es que ahora cambia la situación y se dirige a mostrarnos algo bien celestial, bien profundo, bien precioso, ¿sí?
La palabra penetra en nosotros, ¿eh? O sea, en otras palabras, es como que traspasa cuerpo, coyunturas, tuétanos y las partes más íntimas, ¿verdad? De nuestro cuerpo, de nuestro ser físico, pero llega hasta el alma y llega también hasta el espíritu, a los pensamientos y las intenciones tan abstractas, ¿verdad? Del ser humano, hasta eso es discernido. Pero ahora, dice aquí en el verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Fíjense, esa palabra traspasó quiere decir penetró, como dice aquí la palabra del Señor, penetra, ¿eh? Pero aquí da abarca una proyección mayor. En el griego esa palabra traspasar da a entender, y también en español, que pasa a través de. Pasa a través de. O sea, como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando él tenía que presentar el sacrificio en el día de Yom Kippur, en el día de expiación, él entraba una vez, dice la Escritura, al año, en el día de expiación específicamente, entraba hasta el lugar santísimo y por breve tiempo, ¿verdad? Para llevar la sangre del animal que se había sacrificado en holocausto para el perdón de los pecados de toda la nación. Y también él había sacrificado antes para un animal para sus propios pecados, ¿verdad? Después él llegaba y presentaba eso. Pero lo que tenía que hacer él es, primero entraba al atrio. Luego, después del sacrificio y todo, y preparar la sangre la cual él iba a llevar, entraba al lugar santo, ¿sí? De ahí atravesaba, abría el velo y entraba hasta enfrente del propiciatorio del arca, y derramaba ahí, esparcía la sangre por 7 veces y después salía. ¿Verdad? Para que el Señor, a través de ese sacrificio, que era una figura, un tipo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los pecados del pueblo fueran redimidos, fueran perdonados. Y entonces ahí existía expiación. Bueno, entonces esta es una figura de cómo el sacerdote entraba. Otra vez ahí el cuerpo, alma y el espíritu. Hay una semejanza ahí muy interesante. No digo que sea eso exactamente, pero es interesante que nosotros lo podamos meditar. En el cielo existe, obviamente, por lo que nosotros hemos leído en Éxodo, por ejemplo, 25, en el versículo número 40, el Señor le dijo a Moisés las siguientes palabras. Mira, dice, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y eso se repite aquí en Hebreos, en el capítulo número 8. Dice, los cuales sirven, verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Fíjense, ¿ves? Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Él tenía que presentar su holocausto también. Así está hablando en el tabernáculo terrenal. Así que si estuviese sobre la tierra, hablando de Jesús, ni siquiera sería sacerdote. Pues él entró allá arriba. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Por qué dice eso? Porque en los días que se escribió la carta a los hebreos, el templo todavía estaba erigido, levantado, y los sacrificios aún se estaban presentando a pesar de que el cordero ya había muerto. Y dice, los cuales sirven, esos sacrificios y el templo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Todo eso, sacrificios y templo, es una figura y una sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué? Y eso se repite aquí en el capítulo 9, en el verso número 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Dice, ay, se me fue el versículo aquí, pero
Bueno, pero está hablando exactamente otra vez de ese modelo que es el que está en los cielos. O sea, el modelo que se le reveló a Moisés en esta tierra es exactamente un modelo que hay en los cielos. Por eso dice aquí en el 4:14 de Hebreos que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué quiere decir que traspasó los cielos? Bueno, esto es muy, pero muy importante. Así como el sumo sacerdote, que era el único de atravesar el tabernáculo, y después, cuando ya estaba erigido el templo, de atravesar el templo, atrio, lugar santo y santísimo, así también Cristo Jesús, Él atraviesa, Él rompe, ¿verdad? Como dice la Escritura, cuando Cristo murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque la redención comenzó de arriba, allá, y el Señor vino cuando su venida, ahí comenzó toda nuestra salvación, ¿verdad? Y se rompió de arriba para abajo y así se abrió el camino para el lugar santísimo. Pero, ¿qué significa que traspasó los cielos? Bueno, hay varios significados en relación a eso, pero transmite la idea de ir más allá de los cielos, ¿verdad? Puede dar esa idea también, que traspasó, que aquí estaban los cielos y los traspasó, ir más allá. Pero, lo que dice es que Él es superior a los cielos, que traspasó los cielos. Está hablando no únicamente de haber penetrado los cielos, que es también, en otras palabras, los cielos que nosotros conocemos, ¿verdad? El cielo que está arriba de nosotros, el universo, y luego lo que está más allá del universo. También puede referirse en gran parte a ese pensamiento o a esa idea, porque cuando él cumplió, recuerden, su ministerio, son 5 partes: su ministerio, sus sufrimientos, su muerte, su resurrección y su ascensión. Esas 5 partes de la vida del Señor, en la última, que es la ascensión, dice que subiendo, Él bendijo con sus manos a sus discípulos y Él subió y así lo vieron desaparecer. Él traspasó los cielos. Los cielos que nosotros conocemos, lo celeste que hay ahí, ¿verdad? Pero no es que Él haya seguido en un viaje por el universo hasta, no. Él, cuando ellos ya lo vieron desaparecer, Él entra también obviamente a la dimensión de los cielos. Sin embargo, podemos también entender que Él traspasó los cielos. Como dice la Escritura en Segunda de Crónicas, vamos ahí juntos, por favor, que hay una palabra que el rey Salomón expresó en relación a Dios. Vean ustedes, porque muchos pues dicen los cielos es la habitación de Dios. Pero entendamos un poco mejor cómo es esa relación Dios, cielos, cielos, Dios. Segunda de Crónicas, capítulo número 2, en el verso número 6 dice, hablando de que Él va ahora a construir y edificar el templo, y dice aquí en el capítulo 2, verso 6, y verso 5, y la casa que tengo que edificar, ¿verdad?, ha de ser grande, dice. Ha de ser grande. Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los cielos, ¿sí? O sea, debe ser algo sublime, algo superior, para que tenga más o menos, transmita la idea de lo que es nuestro Dios. Eso es lo que trató de transmitir ahí Salomón. Pero dice en el verso 6, mas ¿quién será capaz? Vean ustedes, reconocimiento de la pequeñez que el hombre puede tratar de transmitir a través de decir que esta es la casa de Dios. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos, ven ustedes aquí, él da 3 dimensiones, digámoslo de esa manera, de los cielos. Si los cielos, dice aquí, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Se dan cuenta? Cuando está hablando de que Él traspasó los cielos, y esto se repite en el capítulo número 6, en la dedicación del templo, Salomón nuevamente dice aquí, y está registrado en el verso 18,
Dice, ¿mas es verdad que Dios habitará en el hombre, con el hombre en la tierra? Pregunta él, ¿verdad? ¿Es verdad que el Dios, ese Dios poderoso que hizo el universo con una palabra de su boca? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que he edificado? O sea, imagínense que Dios es tan poderoso, tan sublime, y como dice el Señor en el libro de Isaías, que Él habita en lo alto y en lo sublime, pero también con aquel de humilde espíritu. O sea, Dios es tan poderoso, Él es infinito, pero también es tan poderoso que Él puede venir y con su presencia habitar en este templo tan insignificante como es mi vida, como es tu vida. Como un templo que nosotros edificamos, también Él puede llenarlo con su gloria. No quiere decir que el templo lo contuvo a Él, no. Es simplemente que Él nos llena, nos hace sentir esa satisfacción. Entonces, cuando está hablando de traspasar los cielos, está no solamente diciendo que Él traspasó todo lo que nosotros podemos conocer y fue más allá de lo que nosotros podemos entender, sino también está hablando de su sublimidad. Como dice aquí mismo en el libro de Hebreos capítulo 7 en el verso 26, porque tal sumo sacerdote, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y ahora dice algo extraordinario, y hecho más sublime que los cielos. Los cielos de los cielos, los de los cielos no te pueden contener. Pablo dice que en 2 Corintios 12 que él fue arrebatado al tercer cielo. Dice, ¿cuál es el tercer cielo? Así lo entendía yo. Creo que hay un pensamiento un poco diferente, pero no lo vamos a decir hoy. Pero es el tercer cielo. El primero es el que está aquí delante de nuestros ojos. El segundo es el propio universo. Y luego el cielo donde Dios está y los santos, los salvos, los creyentes. Esa es la idea que nuestra imaginación nos da. Sin embargo, el tercer cielo es también comparado ahí en 2 Corintios 12, verso 3, como el paraíso de Dios. O sea, el lugar donde Dios mora. Entonces también está hablando de la sublimidad, está hablando de la infinita grandeza de Dios, como el propio profeta Jeremías, en el capítulo número 23, él dice ahí algo muy interesante en el versículo 24. Dice, vamos a ver ahí. 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, o no Dios desde muy lejos? O sea, el omnipresente. 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en esconderijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, lo que está diciendo es que ni los cielos de los cielos, ni la tierra, ni todo lo que está en lo que existe, es que es increíble, es obvio que lo que fue creado no puede ser mayor que su creador, ¿verdad? Entonces Él llena todo, todo lo que es este universo, todo lo que es esta tierra, todo lo que hay en la naturaleza, habla de Dios mismo, porque Él lo llena todo. Entonces está hablándonos de esa grandeza, de cómo Él como sumo sacerdote penetró los cielos. Pero otra vez, solo para recordarles la cuestión esa del tabernáculo que tenía que ser hecho conforme al modelo, porque en los cielos también existe un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. O sea, un lugar donde está el trono de Dios, en el lugar santísimo. Pero ahí están todos los santos. Pero el Señor limitó esa aproximación, digámoslo de esa manera, a ese lugar santísimo. Como en la tierra no cualquiera podía entrar, solo el sumo sacerdote. Ni los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Aquel que lo hiciera o usara o se atreviera, podía morir, ¿verdad? Entonces, eso estaba en los cielos. Pero cuando Cristo traspasó los cielos, o sea, después de su ascensión, después de lo que Él hizo, su ministerio, de su sufrimiento, muerte,
resurrección y ascensión, Él va y atraviesa, entra a los cielos y pasa por el atrio de los cielos. Esa visión es algo extraordinario. Y Él pasa por los atrios de los cielos y todos ahí los ángeles observando la entrada del Hijo de Dios, del sumo sacerdote que está entrando ahí con su propia sangre. Él no está entrando con la sangre ajena, sino con su propia sangre. Y Él entra por los cielos desde el inicio, desde el portón. Él comienza y entra el Cordero de Dios, santificando todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Recuerden que hasta los cielos fueron contaminados por el pecado de Satanás, pero en un cierto sentido, no completamente, obviamente, porque Él mora ahí, Él mora en la santidad. Pero ahí el Señor, a través de su sacrificio, Él purificó todas las cosas, como dice la Escritura, las que están en el cielo y en la tierra, dice. Entonces hay un sentido ahí en el cual podemos percibir que Él limpió todo en su entrada y Él pasó por el lugar más santo, un poco más próximo a su trono, hasta llegar al propio trono de Dios. Por eso dice la Escritura que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó, porque un camino nuevo se nos abrió. Como dice aquí la Escritura, si ustedes me acompañan, aquí en el capítulo número 10 de Hebreos, nos estamos adelantando algunas cosas, pero todo esto es necesario decirlo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Vean ustedes cómo es que ahora no solamente tenemos que ser sumos sacerdotes. Primero, porque ahora formamos parte del sumo sacerdote, somos parte de su cuerpo. Y Él entró como precursor, quiere decir, Él se adelantó, se anticipó. ¿Por qué? Y está diciendo también que vienen otros detrás de Él, ¿verdad? Entonces Él fue como precursor y ahora podemos tener libertad de entrar al lugar santísimo. Se abrió el abanico, ¿verdad? Se abrió la puerta amplia para que aquellos que creen en el Señor entren al lugar santísimo. Y dice en el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El velo, hay un velo también, había. Esto es de su carne en la cruz, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice ahí Hebreos capítulo 3, verso 6, que somos nosotros, acerquémonos, dice, con corazón sincero, y eso está muy íntimo, muy relacionado íntimamente con el capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Al trono de la gracia es el lugar santísimo, donde están los querubines, donde está el arca que les representa a Dios mismo con su propiciatorio, ya aceptada la sangre de Cristo una sola vez, un solo sacrificio perfecto, y nos hizo santificados a todos, dice. Y dice aquí, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, verso 22 del capítulo 10, en plena, escuchen ahora, en plena certidumbre de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aquí está hablando algo superlativo. Dice, en plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque esto va a ser determinante, y con eso vamos a terminar. Purificados los corazones de mala conciencia, que es la parte más íntima del alma humana, del propio espíritu humano, la conciencia, y lavados los cuerpos de agua pura. Está hablando del arrepentimiento, de las aguas del arrepentimiento. Mantengamos firme, sin fluctuar, dice ahora, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Muy bien, entonces, ahora vamos a entrar a la otra parte. El Señor nos abrió un camino nuevo para que todos ahora tengamos la oportunidad y el privilegio de entrar también al lugar santísimo. Bendito sea el Señor. Por tanto, vamos dice aquí ahora en el verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, 4:14, Jesús el Hijo de Dios, ahora dice aquí, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. No se olviden de lo que leímos en el capítulo 10. Dice, verso
23, mantengamos firmes sin soltar la profesión de nuestra esperanza. Todo lo que es fe, esperanza y amor es nuestra profesión. Nuestra profesión, o sea, lo que nosotros también profesamos o confesamos o creemos, que es la fe, nuestra esperanza, que es el ancla del alma, que es Cristo en los cielos, y el amor, que es Dios mismo. Eso nosotros lo profesamos, lo confesamos plenamente. Tenemos, dice aquí la Escritura, que mantenerlo, retengamos, dice. Y esto es aquí muy, muy importante, porque nosotros cuando hablamos de retener, estamos hablando de conservarlo, de tomarlo y mantenerlo con nosotros. Estamos hablando de echar mano. Esa expresión de echar mano es de utilizar algo que nos va a servir de gran manera. Y cuando hablamos de echar mano de esa profesión de fe, es creer en todo lo que el Señor hizo. Porque eso no es solamente un pensamiento, es una información como ustedes pueden creer que se les está dando. No, esto es algo muy importante que debe estar claro en nuestra mente para que lo apliquemos a nuestra vida. Debemos de retener eso, porque si no lo retenemos, entonces nuestra alma peligra. Nuestra salvación, la cual debemos de cuidar con temor y temblor, peligra, ¿verdad? Tenemos que cuidar esa palabra preciosa que el Señor nos dio, dice. Amén. Muy bien. Entonces, no permitamos que nuestras debilidades y hasta los pecados que cometemos nos impidan recibir la ayuda o el socorro del sumo sacerdote. Cuidado con nuestra realidad, porque el hecho de ser salvos y vivir aún en esta tierra, eso nos coloca en cierto peligro, porque aún fallamos, aún ofendemos, aún podemos ver nuestras debilidades y los otros principalmente las miran, y Satanás también se aprovecha de eso para poder acusarnos y condenarnos. Entonces eso puede hundirnos, puede inhibir la fe, puede debilitarla, y es ese peligro que nosotros mantenemos constantemente. Por eso es que la orden es retengamos nuestra profesión. Veamos ahora un ejemplo a través del cual vamos a entender cómo retener esa profesión de nuestra fe. Vamos a Mateo capítulo número 14 y leemos ahí en el verso número 24, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El Señor se había quedado orando, despidió a la multitud, se quedó orando y mandó adelante a los discípulos. Ellos enfrentaron una tormenta en el mar tan fuerte que ellos estaban asustados. Esto, lo que vamos a leer aquí, que es la experiencia de los discípulos, de Pedro y Jesús socorriéndolos, ¿sí? Va a mostrarnos cómo es que nosotros tenemos que mantener, como dice allí la orden, retengamos, conservemos, tomémoslo para nosotros, aferrémonos a ello. Cuando esta figura aquí o esta experiencia de los discípulos es una figura para mostrarnos que nosotros también nos vamos a encontrar en momentos de peligro en nuestro barco cuando Jesús no está presente o aparentemente nosotros pues no lo sentimos porque Él siempre está con nosotros. Pero seremos expuestos muchas veces a peligros constantes, pero nosotros debemos de permanecer firmes, porque en un momento determinado, en el mejor momento, en el momento más oportuno, el socorro, la ayuda aparece, ¿sí? Pero vamos a pasar en esos momentos. Y cuando estemos en esos momentos de prueba, realmente se va a demostrar cómo está nuestra fe, cómo está nuestra relación con el Señor y si estamos reteniendo esa profesión de nuestra fe. Entonces aquí dice que el viento era contrario y está hablando aquí obviamente de lo que sucede en esta tierra, ese viento
que es contrario, nos está hablando de las circunstancias difíciles que podemos pasar, pero también nos está hablando de nuestra realidad de pecadores, que muchas veces se presenta delante de nosotros como más fuerte de la propia salvación y misericordia y perdón divino. A veces nosotros estamos pensando más en lo que hacemos y en lo que somos que en el perdón divino que Él nos dio, que es eficaz. Y eso es un viento contrario. Eso es algo que nos va a detener en el camino y que en medio de la tormenta, en medio del viento, en medio de las olas que tratan de hundir nuestro barco, nuestra propia vida, nosotros tenemos que permanecer firmes. También ese viento es el ataque del enemigo. Cualquier cosa que nos desvíe del Señor es un viento, ¿verdad? Como dice el Señor, el que ha oído mi palabra, yo le compararé, dice, a un hombre que ha edificado su casa sobre la arena. Está en la roca, sobre la arena, y vinieron ríos y vientos, dice, ¿verdad? También habla ahí de eso. ¿Por qué? Para que nuestra vida va a ser probada. Entonces nosotros tenemos que actuar de tal manera que podamos resistir. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, dice. O sea, una casa que no está edificada sobre la palabra de Dios, que la fe en la palabra del Señor va a caer, porque habrá siempre vientos contrarios. Así es que ellos estaban en ese momento pasando por el mar de Galilea, y dice aquí en el versículo número 25, más a la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, esa es la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, en el momento de la prueba, en el momento difícil en el cual estamos, algo sobrenatural sucedió delante de ellos. Y es lo que nosotros tenemos que esperar. De hecho, sucede, pero muchas veces cuando estamos con mucho miedo o ofuscados, porque le estamos dando más importancia a lo que estamos viviendo que a la sublimidad de nuestro Dios que llena todas las cosas, entonces no conseguimos ver eso sobrenatural que se está moviendo delante de nosotros. De hecho, muchos actúan o reaccionan como estos discípulos. Dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, a Jesús, se turbaron. Imagínense, en lugar de decir, llegó nuestra salvación, no, se turbaron, dice. O sea, entraron a una agitación en el espíritu con un miedo terrible, con casi un terror, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ay, Señor. Muchas veces nosotros podemos caer así también. Nosotros los podemos criticar aquí a nuestros amados hermanos, pero nosotros somos iguales o tal vez más débiles que ellos, porque entramos a un miedo terrible y manifestamos esa sensación de soledad, de sentirnos abandonados, que nadie está con nosotros, y ese sí es el miedo, los gritos de desespero y de angustia, pero un milagro está sucediendo ahí. El Señor está apareciendo, y vean, Él no está apareciendo y todo se calmó, no, ahorita la prueba es con ellos, porque el Señor puede andar sobre la tormenta sin ningún problema. Él tiene paz aquí adentro. Nosotros no lo hacemos así. No somos así, no enfrentamos la tormenta de esa manera. Entonces, luego, o sea, la primera cosa que sucedió en el corazón de los discípulos cuando vieron al Señor fue que ellos se quedaron asustados por la experiencia sobrenatural. Pero el Señor quería darles esa experiencia. Sin embargo, provocó en ellos un gran miedo. Bueno, ahora, después de que lo identifican, porque en segundo lugar, el Señor los anima en medio de su condición, porque dice aquí en el verso 27, pero enseguida Jesús, cuando vio cómo reaccionaron, Él podría haber dicho, inútiles soy yo, ¿verdad? Yo tal vez así hubiera hablado, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¡Qué corazón! Así nos habla el Señor. A pesar
de lo inútiles que somos, porque eso no nos lo quitamos, a pesar de lo miedoso que somos, que tampoco podemos negar que entramos a ese estado de cobardía en medio de una situación y viendo ese milagro suceder, ¿verdad? Además, ellos tenían al Señor, Él los había mandado, y si Él los había mandado, ellos iban a llegar, aunque fuera difícil la remada en el lago. Dice, tened ánimo, fortalezcase su corazón, levanten el alma, porque eso es tener ánimo, ¿eh? Levanten el alma. Yo soy, dice. Como cuando hablamos por teléfono, ¿verdad? Con alguien dice, ¿aló? Soy yo, dice del otro lado. Como que ya da por hecho de que nosotros del otro lado en el otro teléfono o en el celular sabemos quién es. Y la verdad es que así es, ¿verdad? Solo oímos su voz, sí, vos, ¿qué tal vos? E inmediatamente respondemos. Aquí el Señor les dijo, ¿soy yo Jesús? No, soy yo. Y cuando oyeron su voz, inmediatamente como que los ojos se aclararan y vieron ahí, sí, pues es el Señor, ¿verdad? Soy yo, no temáis. Entonces la segunda cosa que vino en medio de ese momento de turbación fue la confianza que el Señor les dio en medio de aquel momento. Luego vino la tercera cosa, después de haber sido animados, dice aquí, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La tercera cosa que sucedió en Pedro, representando a los discípulos, es que él sintió el deseo de imitarlo y practicar esa superioridad sobre las circunstancias. Tremendo. Practicar la superioridad sobre las circunstancias. Recuerden que Él penetró los cielos y Él es más sublime que los cielos de los cielos, no lo pueden contener. Entonces, en cualquier lugar que nos encontremos, aún en el infierno, como yo estuve ahí, el Señor estaba conmigo. Ya no tuve miedo. Tuve miedo un poquito, pero sabía que Él estaba ahí. Porque si no hubiera salido corriendo o me muero espiritualmente. Pero ahí estaba el Señor. Y entonces aquí Pedro se sintió con el ánimo. Imagínense ustedes un ser humano tan temperamental, tan impetuoso como Pedro. Ahora él quiere experimentar también eso sobrenatural. De hecho, ese es el tipo de personas que pueden llegar a experimentar esas experiencias, a tener ese tipo de experiencias, mejor dicho, porque su carácter les ayuda. Aquellos que son más retraídos no van a ver cosas grandes. ¿Por qué? Porque siempre están atrás y siempre están con la cabeza agachada. No, Pedro no. Yo, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero experimentar eso también. Y el Señor no se lo negó, todo lo contrario. Él está mostrándonos aquí que también quiere que nosotros penetremos, y aquí estamos llegando a ese punto. Él también quiere que nosotros traspasemos las cosas, las circunstancias, y lleguemos allá al trono de la gracia, donde está Él sentado, donde está el socorro divino. Pero Él no quiere que lo veamos allá tan lejos, como leímos en Jeremías, yo soy Dios de cerca, no soy Dios también Dios de lejos, ¿verdad? O sea, Él está en todo lugar. Todo lo que está diciendo es que a través de creer en el Señor y de mantener firme nuestra profesión, lo que hacemos es acercar ese trono de la gracia a nosotros. O sea, dice también acerquémonos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros profesamos nuestra fe, nos aproximamos a ese trono. Eso es como un encuentro, ¿verdad? Del ser divino con ese ser humano inútil e incapaz. Y Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué experiencia extraordinaria de Pedro, ¿verdad? Comenzó a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Qué cosa increíble. El Señor mismo lo animó.
Sin embargo, sabemos la historia, por eso dice en Hebreos, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque los vientos contrarios y las olas, que son figura de lo difícil que podemos enfrentar en esta vida, de nuestra propia naturaleza y del ataque del enemigo, van a tratar de que desviemos nuestros ojos del Señor. Pero la Escritura dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, puesto los ojos en el autor y en el consumador de la fe. La profesión de nuestra fe, esperanza y amor. Esas tres virtudes teológicas son las que nos van a mantener firmes. Tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús. Y dice, pero al ver el fuerte viento, porque él, cuando, Señor, deja que yo vaya, y entró, pero iba viendo, pero cuando comenzó a ver el viento, sí, su realidad, tuvo miedo, otra vez tuvo miedo. Ahí estaba Jesús, pero otra vez tuvo miedo. ¿Por qué? Porque las cosas eran difíciles, ¿verdad? Otra vez quitó sus ojos del Señor. No debemos quitar los ojos del Señor. No importa lo que tú pases, no quites tus ojos del Señor. Si estás en un momento de enfermedad, en un momento de presión emocional, si estás en un momento de apretura financiera, no hay trabajo, no hay comida, lo que sea, no quites tus ojos del Señor. Él es nuestro socorro. Cuando nosotros retenemos la esperanza, la fe, el amor, nuestra comunión con Dios, todos los cielos se aproximan, nosotros atravesamos también los cielos y entramos a su presencia. Y dice, pero al ver el viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces otra vez diciendo, Señor, sálvame. Vean ustedes cómo él tuvo miedo, pero en cierto sentido también ese miedo le ayudó a recordarle en quién tenía que poner su vista, en quién tenía que poner sus ojos, en Jesús, el autor y en el consumador de la fe. Amén. Entonces nos vamos a hundir por el miedo. ¿Por qué? Porque quitamos los ojos del Señor, del Hijo de Dios. Pero al comenzar a hundirse, Pedro clamó al Señor. Él pidió ayuda. Y eso es lo que el Señor dice. Vean ustedes aquí en Hebreos, dice aquí, verso 15, capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Perciben? No importa tus debilidades, no importa tus pecados, sigue adelante, retiene tu profesión, tu fe, tu esperanza, tu amor en Dios, reténlo todo firme. No importando que a veces tienes que redireccionar tu visión, redireccionar tu corazón al Señor. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vas a encontrar apoyo. El Señor inmediatamente, dice aquí la Escritura, pero al comenzar a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Vean ustedes que no lo dejó hundirse totalmente, sí se comenzó a hundir, pero cuando él pidió socorro, porque él recibió ayuda hasta que pidió socorro, el Señor estaba ahí, estaba hundiendo, y muchas veces así somos, nos hundimos y no pedimos ayuda. Mejor pedir ayuda desde el principio, ¿sí? Reconocer nuestra inutilidad, porque en cierto sentido el haber andado sobre las aguas también provocó en Pedro cierto tipo. Por eso es que quitó también sus ojos, porque pensó que ahora estaba caminando por sí mismo. No, nosotros caminamos sobre toda circunstancia difícil, pero el llamamiento de Dios por la obra que Él hizo, porque Él se anticipó, Él es el precursor, Él nos dio ya el camino, Él abrió un camino nuevo, un camino vivo, dice, y nuevo, en el cual Él quiere que nosotros caminemos. Bendito sea el Señor. Y entonces dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces ustedes pueden ver aquí que él recibió el socorro a pesar de su debilidad y a pesar de su falta de fe. Y entonces él le dijo su problema, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y no es que haya tenido solamente, y esa expresión, como ya hemos estudiado, poca fe no significa que necesitamos más fe. No, significa que las circunstancias inhiben nuestra fe. Significa que se debilita nuestra fe. ¿Por qué dudaste? Cuando vemos las circunstancias, la incredulidad toma control en lugar de que la fe pueda mantenerse. Porque la fe es como un grano de mostaza, firme. Puede pasar mucho tiempo como
como aquellas semillas de las támaras en Israel, que según dicen pasaron casi 2000 años ahí enterradas en un lugar, una vasija. Después la sacaron, la sembraron y dieron. Imagínense ustedes, así es la fe. Firme, consistente, no importa el tiempo, no importa las circunstancias, vamos a permanecer. Entonces, cuando nosotros mantenemos firme, entonces dice que ellos entraron al barco y todo se calmó. Ah, sí, ni modo, todo se calma cuando nosotros permitimos que sea el Señor nuevamente que prevalezca en nuestra vida, que prevalezca en nuestras circunstancias. Necesitamos retener nuestra fe en medio de todo momento, principalmente en los momentos difíciles. La fe nos dará la paz, la calma y la seguridad. Por eso terminamos leyendo aquí donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él nos puede entender. Nosotros podemos seguir fallando, pero Él nos puede entender. Él nunca falló en eso. Todo lo experimentó, pero no falló. Pero aún así, Él no nos va a condenar, porque Él no condena, Él justifica. Y dice en el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Seamos atraídos por ese poder gravitacional de nuestro Señor para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que si ustedes están en momentos difíciles y han pasado en los momentos más difíciles, nosotros también necesitamos aprender a penetrar los cielos, a traspasar las circunstancias y ser como nuestro Señor, que llegó hasta el trono de la gracia. Nosotros también podemos llegar ahí acercándonos confiadamente y todo lo demás será lo de menos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, ayúdalos, que esta palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de sus corazones y ellos puedan ser victoriosos, vencedores en medio de cualquier situación. Ayúdalos a salir de sus enfermedades, ayúdalos a salir de sus problemas, de su apertura económica, a desentender, Señor, y que ellos te vean de una forma sobrenatural, moviéndote. Abre sus ojos, Señor, para ver las maravillas que tú estás haciendo y que ellos puedan experimentar, Señor, lo sobrenatural, el mover divino en sus vidas, por favor, Señor. Y puedan también saborear la victoria que tú llevaste a los cielos, Señor. Y nos dices en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Yo espero que lo que he compartido con ustedes hoy, que les soy honesto, fue el Espíritu Santo, venga realmente a darnos todo lo que necesitamos. Un fuerte abrazo y, si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Amén.